Ya, ahí estaríamos grabando. Entonces, nosotros habíamos quedado en que previo a las leyes de Kirchhoff había una serie de definiciones que están aquí, solamente para recordarlas: nudo, un punto común, una red eléctrica entre dos o más componentes, la rama, un camino que es aislado que une esos dos nudos, dos o más nudos, dos nudos, pero fundamentalmente del lazo una trayectoria cerrada dentro de un circuito, y la malla es un lazo que no contiene otro lazo en su interior. Eso es lo que nos interesa fundamentalmente, y entonces planteamos las leyes de Kirchhoff. Dijimos que las leyes de Kirchhoff eran dos. La primera se denomina la ley de corrientes, LSK o LKC también, y que dice, en otras palabras, que la suma algebraica de todas las corrientes que de rama que acceden a un nudo es cero. Es decir, aquí tengo un nudo, tengo corrientes que van a entrar, tengo corrientes que van a salir del nudo, y por lo tanto entonces la suma de todas ellas es cero. Cuando hablamos de acceder es porque o está entrando o está saliendo la corriente. Entonces, más fácil es decir, la suma de las corrientes que entran al nudo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. ¿Ya? Entonces, y eso es la ley de Kirchhoff. Es decir, ley de conservación de la energía, ya que no hay posibilidad de que se pierda corriente por el nudo, que nazca corriente del nudo en sí mismo. Entonces, esa es la primera ley de Kirchhoff. Y a pesar de que se planteó hace muchísimos años, en 1800 y tanto, la ley de corriente de Kirchhoff todavía está plenamente vigente. Y la segunda ley es la segunda ley de Kirchhoff, es la relacionada con la ley de voltaje, LBK o LKB, y que dice algo parecido: la suma algebraica, en este caso de los voltajes en un lazo cualquiera, es cero. El primero, la ley de corriente o la ley de los nudos también, la segunda, la ley de voltaje o la ley de los lazos. Y en este caso, si tenemos un lazo cualquiera aquí, en donde está polarizado, digamos, sabemos cuál es el voltaje, el lado positivo del voltaje en los elementos pasivos, por ejemplo, estos que son rectángulos. Y también tenemos la polaridad de los elementos activos. Entonces nosotros hacemos un recorrido completo, ¿ya? Partiendo de cualquier lugar, por ejemplo aquí entre B3 y B4, y dando una vuelta en cualquier sentido. En este caso vamos hacia B4. Fíjense, podemos decir que aquí podemos decir que encontramos con el más B4, luego nos encontramos con el menos B5, menos B5, luego con más B6, luego con menos B7. Recuerden que el signo que no está escrito es negativo, con menos B1, con más B2, más B3, y llegamos con todo estilo. Y eso entonces debe ser igual a cero. Esa suma de esos voltajes igual a cero, de las elevaciones o caídas de voltaje. Entonces, si ordenamos, vamos a encontrar una ecuación de este estilo. Ahora, si quisiéramos hacer el recorrido en sentido contrario, supongamos partimos aquí en el lado negativo de B6, y damos la vuelta en el otro sentido, subiendo hacia B6, entonces nos podemos encontrar con menos B6, fíjense, menos B6, más B5, menos B4, menos B3, menos B2, más B1, más B7, llegamos a punto de inicio igual cero. Entonces, si despejamos, vamos a encontrar exactamente la misma cosa. Esa es la ley de voltajes de Kirchhoff. Esas son las dos leyes, son bastante sencillas, y se ocupan, y las vamos a ocupar bastante. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto de esto? Mm, Parece que no hay consultas o no me están escuchando. Ninguna consulta, profe. Ah, ya, perfecto. Ok, sigamos entonces. Veamos un caso de ocupación de las leyes de Kirchhoff. Esto quiero... ahí no puedo hacer. Entonces, de la ley de Kirchhoff. Ejemplo, aplicar las leyes de Kirchhoff para obtener la corriente que circula por el siguiente circuito. Por el siguiente circuito. Entonces es un circuito bastante sencillito.
tenemos una fuente de 15 volts, tenemos una resistencia de 200 ohms, una fuente de 24 volts, una resistencia de 50 ohms y otra fuente de 12 volts, dispuestas de esta manera que está aquí. Recuerden que en la corriente continua siempre la rayita del lado mayor, de mayor longitud, es el lado positivo según la convención para poder entender el funcionamiento de las fuentes, de dónde sale la corriente. Entonces, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Lo primero que nos vamos a preguntar es cuántos nudos tenemos en este caso. ¿Cuántos nudos? ¿Cuántos lazos? La primera pregunta para ustedes, ¿cuántos nudos habrán aquí? 5. 5. Perfecto. Tenemos un nudo aquí, otro nudo aquí, otro nudo aquí y otro nudo aquí. Entonces hay 5 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 nudos. No, tengo marcado aquí, pero esos son los nudos que hay. Ok. Eso es lo primero. ¿Cuántos lazos o mallas? Uno solo, que es Uno una solo. vuelta completa. Exactamente. Una sola. Es lazo y eso es malla. Muy bien. Entonces, aquí vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff, porque eso es lo que nos pide. Entonces, lo primero es que ya vimos que hay 5 nudos y la característica de cada nudo es la siguiente. Por ejemplo, este nudo que está aquí entre las fuentes de 15 volts y la resistencia R1. Fíjense que la corriente que sale de esta fuente entra a este nudo y como en el nudo aplicamos las leyes de Kirchhoff de corriente, ¿ya? Entonces la corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale, ¿ya? En este nudo. Entonces esa corriente que sale pasa por la resistencia R1 y tiene que entrar al nudo 2. ¿Ya? La misma corriente va a entrar y por lo tanto la misma corriente debe salir porque no hay cambios. Bien, la ley de corrientes dice que toda la corriente que entra tiene que ser igual a toda la corriente que sale. Luego la corriente que entra a este nudo va a ser la misma. Lo mismo va a suceder con este nudo aquí y lo mismo va a suceder con este nudo aquí abajo y con este nudo acá. Entonces, por conclusión, nosotros podemos decir de que como existe en todos los casos un nudo con un acceso, con una entrada y una salida, entonces la corriente va a ser la misma por todo el circuito. No sé si capta ahí la idea. Por lo tanto, la corriente es la misma, porque no hay nada, ningún elemento, ningún nudo aquí que me permita extraer corriente o que salga corriente hacia otro lado. ¿Ya? Entonces, ese es lo primero. Y entonces podemos decir esto, ¿ya? Que la corriente la podemos definir en este sentido. En rigor, la corriente la podemos definir en el sentido que queramos, ¿ya? Pero aquí se eligió ese sentido. eh, bueno, después voy a explicar por qué además se eligió de esta manera. Eh, y cuando yo defino el sentido de circulación de la corriente, que ya sé que es lo mismo porque aquí están marcados los nudos, fíjense, en este nudo entra la corriente I, sale la corriente I, en este nudo entra la corriente I, sale la corriente I, etcétera. En todos lados va a pasar lo mismo. Entonces, cuando yo ya defino el sentido de circulación de la corriente, me quedan entonces polarizadas las resistencias, los elementos pasivos. ¿Por qué polarizadas? Porque según la convención nosotros dijimos que en un elemento pasivo por el lado donde entra la corriente, ese queda positivo. Y por el lado donde sale la corriente, ese queda negativo. Entonces, por aquí entra positivo, por acá sale negativo. Lo mismo en esta otra resistencia. ¿Ya? Entra por la parte superior, luego ese lado es positivo. ¿Ya? Y entonces yo sé que este lado positivo es del voltaje. O sea, aquí yo puedo medir un voltaje en R1 y aquí un voltaje en R2. ¿Ya? Y entonces ahora eh, podemos plantear el sistema de ecuaciones o la ecuación la ecuación del lazo o de la malla en este caso. ¿Ya? La suma de los voltajes tiene que ser igual a cero. Y podemos partir en el nudo que queramos. ¿Ya? Ahí es absolutamente arbitrario. Aquí, incluso en la dirección que queramos. Aunque aquí es aconsejable seguir la dirección de la corriente. ¿Ya? Podríamos hacerlo al contrario, no hay ningún problema, pero es más aconsejable seguir la dirección de la corriente. Entonces, tenemos esa situación y entonces planteamos, fíjense, aquí en este caso se partió en este punto, en ese nudo. Entonces,
¿qué voltaje tengo aquí en la resistencia R1? Voy a tener, el voltaje es la corriente por R, ¿ya? I por R. Luego sigo al recorrido, llego a este nudo, sale la misma corriente, o sea, bueno, y me encuentro con la fuente de 24, con el lado positivo de la fuente de 24, más 24. Sigo, me encuentro con el positivo del voltaje en R2, y el voltaje de R2, en R2, según la ley de Ohm, es R por I, R2 por I, o I por R2. Seguimos el recorrido, nos encontramos con el signo menos de la fuente de 12, por eso está el menos 12. Seguimos el recorrido, nos encontramos con el signo menos de la fuente de 15, menos 15, y llegamos al punto de inicio. ¿Ya? Y al llegar al punto de inicio, esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, aquí hemos planteado la ley de voltajes de Kirchhoff en este lazo. Y como ya hemos planteado la ley de voltajes de Kirchhoff, entonces yo puedo aquí, como sé que la corriente es la misma, entonces puedo agrupar la corriente, puedo factorizar la corriente, y estos otros que son números, 24, 12, 15, que en este caso son números, corresponden a números de voltaje, yo se lo puedo llevar al otro lado, signo igual, y puedo obtener esta relación, ¿ya? Que la corriente va a ser igual a 24 menos 24 más 12 más 15, dividido por R1 más R2. ¿Ya? Y como tengo los valores de R1 y de R2, 200 y 50, entonces, y tengo esta relación, entonces 3 sobre 250 me explica que ahí hay una corriente de 12 miliamperes. Esto de 0,012, 12 miliamperes. Y ahí hemos aplicado la ley de, las dos leyes, la ley de corriente y la ley de voltajes al, al circuito, y entonces hemos calculado el valor de la corriente, que era lo que nos pedía. Consultas, dudas. Si se hiciera en el otro sentido, en sentido contrario a las manecillas del reloj, sería -3. Hagámoslo, ¿Qué significa eso para la corriente? hagámoslo. Eh, hagámoslo. Ya, ahí voy a sacar esto un poquitito. Lo vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a insertar aquí una ecuación, lo voy a ir haciendo en conjunto una ecuación. Entonces, vamos a asumir que tenemos este sentido de circulación de corriente, pero vamos a hacer el recorrido al revés. Ya, ¿por dónde quieren empezar? ¿Por qué nudo? Por el mismo en que se empezó en el otro, en Por el este. S. Ya, pero ahora en sentido contrario. Entonces, fíjense que si hacemos el sentido contrario, primero, ¿con qué nos encontramos? Con la fuente de 15 volts, ¿no es cierto? Con el positivo de la fuente de 15. Entonces anotamos la fuente de 15. ¿De acuerdo? Positivo. Seguimos el recorrido, nos encontramos con el positivo de la fuente 12, más 12. Seguimos el recorrido, nos encontramos con el negativo. Se fijan que aquí está el negativo, porque aquí arriba dibujamos positivo, entonces aquí estaría el negativo del voltaje en R2. Y el voltaje en R2 va a ser I por R2. ¿Profe? Dígame, ¿Y por qué es positivo arriba? porque, porque cuando definimos el sentido de circulación de esta corriente, que lo definimos en forma arbitraria, quedan definidos estas polaridades, ¿ya? Los voltajes. Ah, ya. Recuerden que la convención dice que por donde entra la corriente un elemento pasivo, como la resistencia, por ejemplo, entonces ese punto se asume positivo, ¿ya? Pero cuando hablamos de positivo estamos hablando del voltaje, ¿ya? El voltaje es positivo en ese punto, ¿ya? Esa es la convención. Ya, estamos claros ahí. Entonces por eso este es positivo, y acá, si que seguimos el sentido, aquí está el negativo, obviamente, ¿ya? Entonces nos encontramos con el negativo de I por R2, que es este voltaje. Seguimos el recorrido y nos encontramos con el negativo de la fuente de 24, ¿se fijan? Entramos por el lado negativo, entonces menos los 24, ya sabemos que es el voltaje. Y finalmente nos encontramos con el negativo del voltaje en R1, y el voltaje en R1 es I por R1. ¿No es cierto? Y llegamos al punto de inicio, porque partimos de aquí, luego eso tiene que ser igual a 0. Ahí los tengo. Entonces, lo que ahora puedo decir yo es que
inserto, ecuación aquí, y voy a despejar la corriente I. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que I ahora va a ser igual, voy a colocar aquí esto. Entonces, por un lado voy a tener, eh, supongamos que está I por R, lo puedo pasar al otro lado, al otro lado sin igual, pero me queda positivo. Entonces voy a tener 15 más 12 menos 24, ¿no es cierto? 15 más 12 menos 24, para que esto me quede positivo aquí. Queda entonces R2 más R1. Ya R1 más R2. ¿Ok? Y eso entonces va a ser ahí. Fíjense, 15 más 12 menos 24 igual a eh, ¿sí? 3 igual a 3, 15, 27 menos 24, 3, y dividido por R1 más R2 por 150. ¿Ya? O sea, en magnitud es lo mismo. Y eso sería igual a los 12 miliamperes. 12 miliamperes. Y aquí lo que se hizo fue, fíjense que si nosotros dijéramos menos 15 menos 12 menos 24, tiramos esto y dejamos a este lado sin igual, quedar menos y vamos a llegar al mismo resultado en cuanto a número. Ya, entonces hemos logrado obtener el mismo valor. Ya. Nos va a ocurrir en algunos, porque el recorrido que hicimos es al revés nomás, pero la corriente la mantuvimos en la misma dirección. Eh, como la dirección de la corriente, la elección de la dirección de la corriente es absolutamente arbitraria, entonces es posible que en alguna oportunidad no nos equivoquemos en en la dirección que le vamos a definir en la corriente. Y en ese caso, si definimos la dirección de la corriente en sentido equivocado, entre comillas, lo único que vamos a encontrar es que el resultado de esa corriente es negativo. ¿Ya? Y lo único que significa eso es que la corriente no iba en la dirección que nosotros la asumimos, sino que iba en sentido contrario, pero no tiene mayor relevancia. ¿Ya? Entonces, donde se necesita ocupar, se ocupa con su signo. Después vamos a ver más casos acerca de eso. Pero en este caso, como solamente hemos cambiado el recorrido, no la dirección de la corriente, entonces la corriente tiene que salir con el mismo valor, ¿ya? Y el mismo signo. ¿Ya? Entonces ahí hemos hecho el ejercicio de dos maneras. Y el resultado obviamente tiene que ser el mismo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a calcular aquí una potencia adicionalmente, que ahí está calculado. ¿Se fijan? Vamos a calcular la potencia. Aquí podemos calcular la potencia de la resistencia 1 y de la resistencia 2 por separado. Entonces, aquí en este caso se calculó la potencia de la resistencia 1. Entonces, recuerden que potencia es igual al voltaje por la corriente. Cuidado, el voltaje que hay en el elemento pasivo y la corriente que circula por el elemento pasivo. Esa es la forma de calcularla. Entonces, en este caso, también podemos decir que la otra forma es R por I cuadrado, en donde la corriente, el valor de la corriente que circula por el elemento pasivo, en este caso por R. O la tercera forma es B cuadrado partido por R, en donde el voltaje es el voltaje que tiene asociado el elemento pasivo. En este caso es B1. Entonces, fíjense que aquí se eligió la más fácil, RI cuadrado, ya que están los datos, está el valor de la resistencia y está el valor de la corriente. La corriente son 12 miliamperes. ¿Ya? Y esa corriente es la que circula tanto por R1 como por R2. Entonces van a tener 200, que es el valor de la resistencia,
por los 12 miliamperes, escrito aquí en términos de amperes, que resulta ser entonces 0,0288 watts. Si quisiéramos ocupar, por ejemplo, para el cálculo, para darme más espacio, si quisiera ocupar la otra ecuación, por ejemplo, potencia, vamos a insertar aquí un símbolo, ecuación. Si yo quisiera, por ejemplo, colocar aquí potencia igual b cuadrado partido por r, potencia igual b cuadrado, entonces aquí esto, una ecuación, esto, b cuadrado partido por r. Entonces lo primero que yo tengo que calcular es el voltaje en la resistencia 1, porque ese es el voltaje que necesito. Entonces potencia es la misma resistencia 200, a eso estamos refiriendo. Entonces, ¿cuánto vale ese voltaje? Perdón, ¿cuánto vale ese voltaje? Bueno, este voltaje vale R por I, ¿no es cierto? Entonces, ese voltaje va a ser, aquí tengo voltaje cuadrado, ¿sí? Así lo describo. Entonces voy a decir que este voltaje es el valor de la resistencia, 200, por el valor de la corriente, que es 0,012 amperes, y esto va al cuadrado, y eso lo divido por la resistencia que vale 200. Entonces, si ustedes hacen el cálculo de esto, debiese ser 0,0288. Veamos si es cierto. Aquí tengo una calculadora, debería aparecer. Aquí estamos. No sé si alcanzan a ver la calculadora. Vamos a colocar más grande el visor. Entonces voy a tener aquí 200 por 0.012, 12 miliamperes, 12 por 0.012, esa es la corriente. Esto lo elevamos al cuadrado. El cuadrado, y lo dividimos por la resistencia. El 200 debería ser 0,0288. Es decir, el mismo valor que salió acá. ¿Se fijan? Es decir, usé este ecuacionador. Por lo tanto, el resultado llegó a lo mismo. Y podría ocupar ahora el B por I. Entonces yo tengo el voltaje. Yo sé que el voltaje es la otra forma, entonces voy a borrar esto. Y la otra forma sería, entonces, el voltaje sabemos que es 200 por 0,012, R por I 0,012, entonces el voltaje, y eso lo multiplicamos por la corriente, que es 0,012. Me faltó un punto. 0,012, y esto tiene que ser igual a 0,0288 watts. Entonces, cualquiera de las tres ecuaciones que ocupemos, el resultado va a ser lo mismo. Y ese es el valor de la potencia que está disipando la resistencia de 200. No es la potencia de la resistencia de 50. Entonces, la pregunta ahí uno podría decir, bueno, ¿cuál será la potencia de la resistencia de 50? Entonces, para calcular eso, vamos a ocupar cualquiera de las tres. Vamos a ocupar R cuadrado, que es la más sencilla, 50, ¿no es cierto?, por la corriente. La corriente, fíjense que la corriente es la misma, 0,012 al cuadrado, R cuadrado. Y la potencia en esta va a ser 7,2 por 10 elevado a menos 3 watts. Bastante más pequeño porque la resistencia es menor. Y ahí entonces tenemos la aplicación de las leyes de Kirchhoff a este circuito bastante sencillo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas?
Ya, vamos a continuar entonces. eh, eh, con otro ejercicio. Lo voy a colocar así, por aquí. Otro circuito, otro ejemplo. Aplicar las leyes de Kirchhoff para obtener el valor de la resistencia R3. Fíjense que ahora no tenemos el valor de la resistencia R3. Entonces nos piden calcular ese valor de resistencia, sabiendo que la potencia disipada de la resistencia R2 esta resistencia es de 56,25 watts. ¿No? Me dan un dato adicional. Solo me piden calcular el valor de la resistencia R3. En primer lugar, lo que podemos decir es que todos los nudos que hay aquí son de una entrada y una salida. Y al ser todos los nudos de una entrada y una salida, entonces la corriente que va a circular por aquí va a ser siempre la misma. ¿Ya? Ahora, ¿en qué sentido va a circular la corriente? De izquierda a derecha, de derecha a izquierda dentro del circuito. Hay una forma relativamente sencilla de verlo. Es decir, a ver, la convención dice que la corriente sale por el lado positivo de la fuente. Entonces va a salir por allá de una fuente de 55. Pero esta fuente de 10 va a tratar de que la corriente baje. Pero la fuente de 55 es más grande que la de 10, por lo tanto va a ganar probablemente la corriente de la fuente de 55. O sea, va a ir en ese sentido, hacia arriba. Sigamos el análisis. La fuente de 35 hace que la corriente vaya del lado izquierdo hacia el lado derecho. Por lo tanto, se va a sumar a la dirección que le está dando esto. Y la fuente de 70 va a hacer que la corriente baje, es decir, en la misma dirección que la fuente de 35 y la misma dirección que la fuente de 55. ¿Sí? Por lo tanto, estas tres fuentes van a hacer que la corriente circule desde el lado izquierdo hacia la derecha, dando la vuelta, ¿no es cierto? Y la fuente de 10 se va a tratar de oponer. Pero como la fuente de 10 es menor que la suma de las otras, entonces la corriente va a seguir ese sentido de circulación. Es una forma fácil de poder determinar. Pero recuerden que de todas maneras, la dirección de la corriente puede ser cualquiera. Entonces ahí ya podemos tener una determinación más fácil. Lo otro que ya sabemos, y lo que comentaba antes, es que como todos los nodos tienen una entrada y una salida, entonces claramente la corriente es la misma en todo el circuito. Y puedo plantear entonces la ley de voltaje de Kirchhoff, o sea, el voltaje de la resistencia R1, más o menos el voltaje de la fuente de 35, etcétera. La suma de todos los voltajes de esto tiene que ser igual a 0, ¿ya? Pero lo malo es que no conozco el valor de la resistencia R3 para poder determinar inmediatamente aquí, no tener esto como incógnito. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer, bueno, ahí está la corriente, vamos a aplicar esta ecuación. Potencia en la resistencia R2 es el valor de la resistencia por el cuadrado de la corriente. Como ya sabemos que la corriente es la misma, entonces podemos despejar entonces aquí la corriente, ya que sabemos la potencia. La potencia de la resistencia R2 nos dicen que es de 56,25 watts, y conozco el valor de la resistencia R2. Entonces podemos decir que la corriente es de 1,5 amperios, ¿ya? Dado de aquí. Y como sabemos que la corriente es la misma, entonces ya no tenemos problema. Y podemos plantear ahora el sistema la ecuación de Kirchhoff de voltaje en este lazo. Entonces, la ecuación de Kirchhoff de voltaje es, partiendo de aquí, más 18 por I, fíjense que nos encontramos con el signo menos de la fuente 35, más R2 por I, o sea, 25 por I, menos los 70, más R3 por I, donde no conocemos el valor de R3, más los 32 por I, más los 13 por I, menos los 55 y más 10, llegamos al punto de partida igual a 0. ¿Bien? ¿Y por qué más en las resistencias? Porque al definir la corriente en esa dirección, entonces quedan inmediatamente definidos los positivos de los voltajes de la resistencia, de todas las resistencias. Entonces ahora, como conocemos la corriente, conocemos todos los valores y podemos despejar el R3. Aquí, antes de eso, lo que podemos hacer es que factorizamos las corrientes. Entonces vamos a tener 18 más 25 más R3 más 32 más 13.
todo por i igual, y los otros que son números van a ser fuentes. Más 35, más 70, más 55 y menos 10. El valor de la corriente ya lo conocemos, lo tenemos calculado ahí. Y entonces de ahí podemos calcular el valor de R3. Y en este caso, R3 resulta ser de 12 ohms. Entonces ahí tenemos nuevamente aplicación de las leyes de Kirchhoff para resolver un circuito bastante sencillo. Consultas, dudas. No, profe. Ya. ¿Alguien más de los... Tengo 13 participantes en este minuto. Por mi parte, tampoco, profe. Ya, ok. Seguimos entonces. Fíjense que el circuito anterior lo podemos arreglar de esta manera. R1, R2, R3, R4, ya sabemos cuánto vale R3. La fuente es de 150 porque es la suma de todos. Fíjense que aquí resultó ser que la suma, esta 35 más 70 más 55 menos 10, resulta ser un 150. Por lo tanto, nosotros podemos decir que podemos colocar una sola fuente equivalente, que es de 150 volts, en el lado positivo de acá arriba, y entonces tenemos este circuito. Ya hemos juntado, en otras palabras, todas las fuentes. Y de aquí nosotros lo que podemos decir es esto, que ya lo escribimos, ¿no es cierto? El voltaje de R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3 más el voltaje en R4 más el voltaje en R5 tiene que ser igual al voltaje de la fuente, no hay otra alternativa. Eso es lo que nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, fíjense que aquí podemos factorizar las corrientes. La corriente la factorizamos y tenemos una suma de los valores de la resistencia. Ahora, como la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a R por I, ¿no? Y aquí tenemos esa expresión en donde R es la suma de 18 más 25 más 12 más 32 más 13. Entonces nosotros podemos hablar de que si sumamos todo esto, todos estos valores de resistencia, vamos a obtener lo que vamos a denominar una resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todas las resistencias que nos encontremos en el circuito. Bueno, eso sucede porque esta conexión se denomina conexión en serie. Y cuando tenemos una conexión en serie, se cumple lo siguiente. Primero, que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todas las resistencias que encontremos en el circuito serie. ¿Ya? Lo otro que vamos a encontrar y que ya sabemos que la corriente es la misma en todos los elementos, incluido la fuente. O sea, la corriente va a ser igual a la corriente que vamos a encontrar aquí en la resistencia 1, la resistencia 2, hasta la resistencia enésima. La corriente es la misma, esa es otra característica de la conexión serie. Y lo otro que podemos decir es que lo que dijimos aquí, en esta parte de aquí. Fíjense que esto es un voltaje, otro voltaje, otro voltaje, otro voltaje, otro voltaje. Como la corriente es la misma, pero las resistencias son distintas, entonces los voltajes son diferentes. Pero sí, la suma de todos los voltajes tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Es decir, podemos encontrar esta relación. O lo que es lo mismo, la suma de todos los voltajes igual a 0, que es la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces podemos decir que en una conexión en serie se deben cumplir estas condiciones. ¿Ya? La resistencia equivalente igual a la suma de todos los elementos que están en el serie. La corriente siempre va a ser la misma. Y la suma de los voltajes en cada uno de los elementos va a ser igual al voltaje total aplicado. ¿Okay? Ahora, si dos resistencias fuesen iguales, por ejemplo, esta de 18 y esta de 13 fuesen ambas iguales, obviamente el voltaje en R1 y el voltaje en este caso la resistencia de 5 van a ser iguales, porque la corriente es la misma y tienen el mismo valor de resistencia. Si se diera ese caso, por ejemplo. ¿Ya? Esa es entonces la característica de la conexión serie. Me imagino que la conexión serie la vieron en física, me da la sensación, cuando vieron la ley de Ohm. Por si acuerdan de eso. Ese es entonces, esto es lo que sucede en un circuito serie.
En un circuito serie podemos definir lo que vamos a denominar como el divisor de voltaje. ¿Qué es el divisor de voltaje? Fíjense. Nosotros sabemos que como la corriente es la misma, entonces podemos calcular que esta corriente en un circuito serie va a ser igual al voltaje total aplicado dividido por la suma de todas las resistencias del circuito. ¿Ya? O en otras palabras, este es la resistencia equivalente. ¿Cierto? Ese va a ser el valor de la corriente. Entonces, además nosotros podemos decir que la suma de todos los voltajes es igual al voltaje total. Eso ya lo dijimos antes. Entonces, yo puedo decir aquí que este voltaje V1 es la corriente, esa corriente, dividido, multiplicado por R1, ¿verdad? Multiplicado por R1. El voltaje V2 es la corriente que es serie, que ya sabemos que es la misma, multiplicado por R2 y así sucesivamente hasta considerar todos los voltajes. Pero sabemos que la corriente vale esto, V partido por la suma. ¿Ya? Entonces, para poder calcular el voltaje en cualquiera de estas resistencias, sin necesidad de calcular la corriente, podemos plantear esta ecuación. ¿Ya? Donde la corriente es el V dividido por la suma de todos los elementos, y ese resultado, que en otras palabras es la corriente, ¿no es cierto?, lo multiplicamos por R, de donde queremos calcular su voltaje, y vamos a tener entonces ese cálculo. A esto le llamamos divisor de voltaje. Entre comillas, es como si nos ahorrásemos el calcular la corriente, pero en rigor lo estamos haciendo aquí. Estamos calculando la corriente. Pero a esto le llamamos divisor de voltaje. Que es un material, es un elemento que lo vamos a poder ocupar después para hacer cálculos rápidos de voltajes. Entonces, en un circuito serie, vamos a tener como resumen resistencia equivalente igual a la suma de todos los elementos que están en la serie. La corriente es la misma para todos los elementos. La suma de los voltajes me tiene que dar el voltaje total. Y en un circuito serie también podemos plantear el concepto de divisor de voltaje. Eso es una de las primeras condiciones que tenemos en el circuito serie. ¿Consultas? ¿Dudas? Ninguna, profe. Ya. Ninguna. Ok, seguimos entonces. Vamos a ver ahora el circuito paralelo. ¿Ya? La condición del circuito paralelo es distinta. ¿Ya? Y en el caso del circuito paralelo, fíjense que dos resistencias, R1 y R2, para que estén en paralelo, sus lados tienen que estar conectados entre sí. ¿Ya? Este lado conectado con este lado, y este otro lado conectado con este otro lado de R2. Entonces ahí yo tengo esas dos resistencias que están en paralelo. Va a suceder lo mismo en este caso con la resistencia R3, R4 y R5, etc. Y más si hubiese. La pregunta aquí es, ¿cuántos nudos tenemos en este circuito? ¿10? 10. 10. Ok, ¿alguien dice más o dice menos? ¿O todos ven que hay 10 nodos? ¿3 quizás? 3. ¿Ya alguien da más o menos? Entre 10 y 3 tenemos que discriminar entonces. Bueno, en rigor solamente hay 2 nudos. Les voy a explicar por qué. Esto lo que fíjense que en este caso, le voy a dar el tamaño de esto, para que se note más claramente.
Fíjense que este es un nudo, este es un nudo, este es un nudo, este es un nudo, en rigor este es un nudo, aquí es un nudo. Tal como alguien lo puede haber contado, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 se podría haber dicho, pero en rigor, fíjense que entre este punto y este punto no hay ningún elemento aquí, ninguna fuente, ninguna resistencia, nada. Por lo tanto, este punto de aquí y ese punto de aquí es el mismo. Por lo tanto, este punto de aquí y el siguiente es el mismo, y este es el mismo, y este es el mismo. En definitiva, aquí tengo un solo nudo. Este es un solo nudo, y aquí abajo tengo otro nudo. ¿Ven? Aquí y aquí tengo otro nudo. O sea, en rigor hay solo dos nudos. ¿Ven? ¿Se entiende que son solo dos nudos? ¿Se ve que sean solo dos nudos? Sí, profe. Ya. Entonces, claramente hay dos nudos. Fíjense que en el nudo superior, entonces yo podemos plantear la ley de corrientes de Kirchhoff. Esta corriente total entra y salen I1, I2, I3, I4 e I5. ¿No es cierto? Voy a borrar eso para que se note bien aquí. ¿Ya? Imagínense que estamos entrando aquí. Ups, eliminé. ¿Ya? Pongamos que lo corremos aquí para aclarar mejor ahí. ¿Ya? Ok, entonces aquí esta corriente está entrando a este nudo y por lo tanto por cada una de las resistencias va a circular una corriente. Entonces la pregunta es, ¿cómo serán esas corrientes? ¿Serán iguales? ¿Serán distintas? ¿Qué pasará con esas corrientes? Bueno, vamos a hacer lo siguiente para poder ir determinando qué sucede, aunque la respuesta está más bajita. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a considerar el valor de la resistencia R1. Solamente voy a eliminar todas estas otras por ahora. ¿Ya? No voy a considerar que esas no existen. Entonces, voy a eliminar esto por ahora. Voy a asumir que solamente tenemos una resistencia. Tenemos ese caso. ¿Ya? Entonces, si es ese caso, fíjense que la I total, como esto ya no existe para acá, la I total es igual a I1. No hay otra alternativa. ¿No es cierto? ¿Y cuánto vale entonces la I1? Fíjense que podemos plantear esto. Aquí. Fíjense, podemos plantear lo siguiente. Yo tengo aquí, si hago ley de voltaje de Kirchhoff por aquí, yo puedo decir que tengo, voy a partir por aquí abajo, menos 100 y más si hago, acepto que la corriente sale por el lado positivo, o sea, por el lado más largo, y luego la corriente va a circular aquí, en la misma dirección de I1. Luego este me va a quedar positivo, el voltaje en esta resistencia R1. Luego voy a tener aquí más I por R1, ¿no es cierto? O I1 si ustedes quieren, queda lo mismo. Y paso por este voltaje, llego a este punto y tenemos entonces el circuito y esto cerrado y eso es igual a 0. ¿No es cierto? I por R1 es un voltaje que está dado por el valor de la resistencia y por la corriente que va a circular por aquí. ¿Ya? Entonces puedo decir que esto es B1. ¿Ya? Digamos que lo digo. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Fíjense que B1, o sea, el voltaje que hay en esta resistencia, es igual a 100. ¿Se fijan? O sea, yo puedo decir que B1 es igual a 100 volts, que es los 100 volts de la fuente. ¿Se fijan? Que no deja de ser interesante eso. Es decir, el voltaje de la resistencia R1 es igual al voltaje de la fuente. Ah, interesante eso. Vamos a ver si voy a volver a poner aquí. Eso ya lo vimos. Aquí. Vamos a asumir de que yo tengo estos dos elementos nomás y voy a asumir que yo ya sé que el voltaje en R1 es de 100 volts. ¿Ya? Lo acabamos de calcular. Entonces yo digo, esto vale 100
Tengo el positivo aquí arriba y el negativo aquí abajo. ¿Ya? Tengo 100 volts, positivo, negativo. Y entonces puedo plantear una segunda ecuación de Kirchhoff aquí. Entonces vamos a insertar una segunda ecuación de Kirchhoff. Entonces yo puedo decir aquí que V1, que es el voltaje que hay aquí, que ya lo vimos, que valía 100, ¿no es cierto? V1, en donde el positivo está acá arriba. Entonces, si quisiera hacer el recorrido de Kirchhoff, tendría que partir con menos V1, ¿no es cierto? Menos V1, porque el positivo dijimos que estaba acá arriba, ¿no es cierto? Y la corriente, asumamos que la corriente I2 es la que corresponde. Ya vimos que estas van hacia abajo, entonces la corriente I2 puede tener aquí un voltaje en la resistencia V2, que va a ser más positivo. Más V2, y esto tiene que ser igual a 0. Pero yo sé que V1 vale 100. ¿Ya? O sea, lo mismo que aquí escribir igual a menos 100, por lo tanto V2, fíjense que resulta ser igual a 100 de nuevo. ¿Ya? Y puedo seguir haciendo esto mismo varias veces. ¿Ya? Incluso podría hacerlo de esta manera. Podría tomar, por ejemplo, la fuente IR3, la fuente IR4, la fuente IR5. O sea, como esta malla de aquí, luego esta malla de aquí, o este lazo de aquí, o este lazo tercero, o el lazo cuarto, etcétera, o tal como lo fui haciendo yo. ¿Ya? Esta malla, esta malla, esta malla, esta malla, esta malla. Y de lo que me voy a dar cuenta es de que el voltaje que hay en R1, en R2, en R3, en R4 y en R5 es igual al voltaje de la fuente. ¿Ya? Entonces, eso es por aplicación de las leyes de Kirchhoff. Por lo tanto, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, yo puedo decir que el voltaje en cada una de las resistencias aquí, o le llamamos después de las ramas del circuito paralelo, el voltaje es el mismo. ¿Qué va a pasar con las corrientes? Fíjense que aquí podemos plantear entonces que en el nodo superior la corriente total, que es la que entra, tiene que ser igual a la suma de las corrientes I1, I2, I3, I4 y 5. Entonces la corriente total igual a I1 más I2 más I3 hasta I. Y en el nodo inferior también podemos hacer lo mismo. Fíjense que en este caso en el nodo inferior está entrando I1, está entrando I2, está entrando I3, está entrando I4, está entrando I5 al nodo inferior. Y está saliendo el I total. O sea, nuevamente tenemos esta misma ecuación. I1 más I2 más I3 hasta IN igual a I total. Y eso entonces es lo que sucede en un circuito paralelo. Ahora, si nosotros tomamos entonces esta corriente total, que es la suma de todas las corrientes, ¿ya? Y reemplazo en cada una de las corrientes la ley de Ohm, ¿ya? O sea, yo sé que la corriente I1 es V partido por R1, la corriente I2 es V partido por R2, la corriente I3 es V partido por R3, donde V es siempre el mismo. Entonces puedo decir esto: V partido por R1, más V partido por R2, más V partido por R3, hasta la última, V partido por R1, la enésima resistencia, y en donde yo sé que este voltaje V es el mismo. Entonces factorizo el voltaje, ya sabemos, lo dijimos de acá arriba. Entonces puedo decir que la corriente total es igual a un voltaje total multiplicado por 1 partido por R1, más 1 partido por R2, etc. Hasta la enésima resistencia. Esto es conductancia, lo vimos el otro día, ¿no es cierto? 1 partido por R1 son conductancia. Ahora, como esta ecuación es la ley de Ohm, igual a B por este factor, que sería I igual B partido por R. Entonces aquí yo puedo decir que la resistencia equivalente en un circuito paralelo está dada por esta ecuación de aquí. 1 dividido por todo esto de aquí. 1 partido por R1, más 1 partido por R2, más 1 partido por R3, más 1 partido por la enésima resistencia. ¿Ya? Entonces aquí tengo las características de un circuito paralelo. Entonces, en el circuito paralelo los voltajes son todos iguales, las corrientes ahora son distintas. ¿Ya? Entonces la suma de las corrientes de cada rama es igual a la corriente total, y la resistencia equivalente es el inverso, 1 partido por la suma de los inversos, 1 partido por R1, 1 partido por R2, etc. En otras palabras, es el inverso de la suma de las conductancias, si ustedes quieren.
Este 1 partido por R1, 1 partido por R2, etcétera, son las conductancias de R1, de R2, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto sucede en un circuito paralelo. Fíjense las diferencias. En un circuito serie, la corriente es la misma. Los voltajes son distintos y la suma de los voltajes en el circuito serie da el voltaje total. Y en el circuito serie, la resistencia total es la suma de todas las resistencias que están involucradas en la serie. Aquí, en el caso paralelo, los voltajes son iguales, la suma de las corrientes es igual a la corriente total, y la resistencia equivalente es el inverso de la suma de los inversos. Hay diferencias entre circuitos serie y circuitos paralelos. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Ninguna, profe. Ya. En el circuito serie, nosotros definimos el divisor de voltaje. En el circuito paralelo, vamos a definir el divisor de corriente. Y el divisor de corriente es que me permite calcular una corriente cualquiera en una resistencia cualquiera, dentro de un circuito paralelo. Y para ello, la forma es esta. O sea, la corriente en la rama J cualquiera va a ser igual al voltaje en esa rama dividido por la resistencia de esa rama. Eso es la ley de Ohm. Pero el voltaje en esa rama es el voltaje total. ¿Ya? Y lo divido entonces por la resistencia de esa rama. Pero este voltaje total va a ser igual a la corriente total por la resistencia equivalente. ¿Ya? Y por lo tanto, hacer el producto de la corriente por la resistencia equivalente dividido por la resistencia que andamos buscando, entonces me da el valor de la corriente que yo quiero. Ahora, resistencia equivalente ya lo vimos, 1 dividido por 1 partido por R. O sea, el inverso de la suma de los inversos. Esto que está aquí se denomina divisor de corriente. Lo voy a hacer como más simple para que lo recuerden mejor. Supongamos el caso de un circuito con dos resistencias R1 y R2 que están en paralelo, solamente dos. Entonces ya vimos que, de acuerdo a lo anterior, el divisor de corriente va a ser la corriente en cualquiera de los valores cualquiera de las dos resistencias. ¿Ya? Supongamos la 2 va a ser la corriente 2, va a ser igual a la corriente total, esta, dividido por la resistencia 2 en este caso, y multiplicado por el equivalente, que sería este. Este es el equivalente entre R1 y R2, según lo que acabamos de ver. Pero si nosotros manejamos un poquito más esto, entonces yo puedo decir, para no tener tanta división aquí, yo podría decir que este equivalente, 1 partido por R1, 1 partido por R2, es igual aquí, saco como múltiplo R1 y R2, aquí me va a quedar R2 más R1, si lo doy vuelta me queda de esta manera. R1 por R2 dividido por R1 más R2. Este equivalente es lo mismo de aquí. Yo mantengo las otras condiciones. Y fíjense que si yo quiero calcular I1, por ejemplo, este valor va a ser R1. ¿Ya? Si ese es I1, este valor es R1. Y este sigue siendo la corriente total. Pero este R1 y este R1 es el mismo. Por lo tanto, los puedo simplificar. Entonces, la corriente 1, que sería esta, para un circuito de dos resistencias en paralelo, entonces la corriente aquí en esta resistencia va a ser igual a la corriente total que entra al nudo, a este nudo de arriba, ¿no es cierto? Y lo multiplico por la resistencia 2 y lo divido por la suma de las dos resistencias. ¿Ya? Si yo quisiera calcular I2, entonces me queda de la misma manera. Fíjense que I2 ahora va a ser la corriente total, lo multiplico por R1 ahora, porque la ecuación va a ser esta misma, solo que aquí en vez de ser R1 va a ser R2, por lo tanto el que voy a simplificar va a ser R2. Entonces me queda R1 dividido por R1 más R2. ¿Ok? Y de aquí entonces sale una pequeña regla mnemotécnica bastante simpática para poder calcular la división de corriente. Y la división de corriente me dice lo siguiente: si yo tengo un circuito con dos elementos en paralelo, en este caso dos resistencias,
Yo puedo calcular cualquiera de las corrientes por esta resistencia en paralelo con la siguiente, aplicando la siguiente regla mnemotécnica. Supongamos que sea I1. Entonces, I1 va a ser igual a la corriente total que va a entrar al nodo, multiplicado, estoy calculando esta, multiplicado por la resistencia opuesta, que es R2, fíjense, multiplicado por la opuesta, dividido por la suma de las dos. Y con eso calculo I1. Si quisiera calcular I2, la regla me sirve igual. El total de la corriente que entra, estoy calculando esta, por la opuesta, la resistencia opuesta, por R1, dividido por la suma de las dos. ¿Qué estaría ahí? Entonces, para calcular un divisor de corriente, para aplicar un divisor de corriente en un circuito de dos resistencias en paralelo, podemos aplicar esa regla mnemotécnica. Y vamos a ver otras características de la resistencia R1 del circuito paralelo. Mire, voy a insertar aquí un cuadro, una tablita. Ya, ahí. Muy bien, esto mejor. Entonces aquí voy a colocar R1, aquí voy a poner R2, sobre nada. R2, ahí sí. R1, R2 y R equivalente. Esto lo vamos a hacer. Eso es. Entonces, cuando tenemos un circuito con dos resistencias en paralelo, vamos a aplicar esta ecuación que está aquí. Vamos a aplicar este es el circuito equivalente, ¿no es cierto? Este es el equivalente. Sin relleno. El contorno lo hacemos grueso y en rojo el CNT. Vamos a aplicar esa ecuación, o bien podemos aplicar esa ecuación, que sería lo mismo. Cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces, fíjense que supongamos que yo tengo aquí R1, supongamos unos 50 y 50. Supongamos que voy a tener 4 y 4. Voy a tener 1000 y 1000. Y podría tener aquí, a ver, otro número, 250. Ya, entonces calculemos ustedes, ayúdenme ustedes a calcular cuál es el valor de la resistencia equivalente en cada uno de estos casos. Y podemos tener otro caso más todavía. Vamos a poner 0,8 y 0,8. 0,8 ohm. Entonces necesito que me cuenten cuál es el valor de la resistencia. ¿Cuál es el valor de la resistencia equivalente en cada caso? En el primer caso, 50 y 50. Recuerden que pueden aplicar cualquiera de estas dos ecuaciones que están aquí. Esta o esa. 25. 25. Ya. En el segundo caso, 2. 2. En el tercer caso, 500.
500. El cuarto caso, 125. 125. Y en el último caso, 0,4. 0,4. Ya. También los cálculos, ¿no es cierto? Disculpen que dude, pero también los cálculos. Bien. ¿Qué les llama la atención? ¿Les llama la atención algún número? ¿Le dicen algo estos números? Es la mitad. Exactamente. Miren, toda vez que yo tengo en un circuito paralelo dos elementos que son dos elementos paralelos que tienen el mismo valor, el equivalente siempre va a ser igual a la mitad de cualquiera de los dos elementos. ¿Se fijan? Si los dos elementos valían 50, la resistencia equivalente a 25. Los dos, 4, 2. Y así sucesivamente. Puse valores totalmente distintos para que nos diéramos cuenta de que siempre, independientemente de los valores, siempre va a ser igual a la mitad de cualquiera de los dos. Pero esto ocurre siempre y cuando sean iguales, porque si no son iguales cambia la cosa, ¿no? Entonces, para dos resistencias equivalentes iguales, perdón, para dos resistencias en paralelo de igual valor, la resistencia equivalente siempre va a ser igual a la mitad de cualquiera de ellas. Y sale de aquí, pues. Entonces, si R1 y R2 son iguales, entonces supongamos, va a ser R cuadrado dividido por 2 veces R, ¿sí? Porque esto es la suma. Entonces el R cuadrado se simplifica y me queda R medio. Matemáticamente lo puedo sacar de ahí, haciendo que R1 sea igual a R2. Ok, entonces es una gracia. ¿Por qué es una gracia? Porque si yo tengo dos elementos que están en paralelo y tienen la misma magnitud, no necesito ya calcular. Yo sé que el equivalente o la resistencia equivalente va a ser siempre una de la mitad del valor de la anterior. Eso es un caso. Muy bien. Vamos a cambiar aquí. Voy a colocar 1000. Voy a colocar acá 10. Voy a colocar acá 100. Voy a poner aquí 1. Y aquí voy a poner 2000. Ya. ¿Qué pasa en este caso ahora? ¿Cuáles serían los resultados? Me dio 47,62. 47,62. Ok. En el segundo caso, vayan haciendo el cálculo todos para que yo no estoy haciendo 2,86. 2,86. 2,86, ¿ya? $90,91. 90,91. Bien, en el otro caso, 0,996. 0,96. Y en el último, 0,79. 0,79. Bien. ¿Qué nos dicen estos cálculos? A ver, ¿qué nos podrán decir estos números? Estamos por esto. Que la resistencia equivalente siempre va a ser menor que la menor resistencia. Exactamente. Fíjense que sucede aquí y sucede en el primer caso. En rigor sucede en todos los casos.
¿ya? Porque aquí también 90-91 es menor que 100, 0,996 es menor que 1 y 0,79 es menor que 0,8. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo tengo dos resistencias en paralelo de cualquier valor, siempre el equivalente va a ser menor que la menor de las resistencias del paralelo. Eso por un lado. Ahora, cuando la diferencia entre las dos resistencias es muy alta, por ejemplo, voy a cambiar este en vez de 250, 2500 con 1, ¿qué valor le va a resultar aquí? Puede ser 2500 y 1. Se acerca mucho a 1. 0996 me dice Gerald. ¿Ya? 0996. ¿Se fijan? Entonces, cuando la diferencia entre las dos resistencias es muy grande, entonces el equivalente tiende a parecerse a la menor de las resistencias. Tiende a parecerse. Entonces, la conclusión aquí es que cuando yo tengo dos resistencias que están en paralelo y son de distinto valor, siempre el equivalente va a ser menor que la menor de las resistencias. Es un indicador, no me dice si voy bien o no, pero sí sé que si por alguna razón, al hacer el cálculo, supongamos tengo 1050 en paralelo, y al hacer el cálculo me dice que son 51,4, por decir un número, hay algo que está mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser menor que la menor de las resistencias. Entonces, como digo, es un indicador, pero no me dice si el resultado va correcto. Realmente me indica que vamos bien de ese orden. Y lo otro es que cuando la diferencia de los dos números, de los dos valores de resistencia es muy grande, entonces el equivalente tiende a ser el valor de la resistencia menor valor. Es como si yo prácticamente sacara del circuito paralelo la resistencia más alta. ¿Ya? Eso es lo que significa. Por lo tanto, aquí tenemos otro indicador. Tenemos entonces, cuando las resistencias son iguales, el equivalente es menor que la mitad de una de ellas. Y cuando son distintas, siempre el equivalente es menor que la menor de las resistencias. ¿Ya? Ya, esos son indicadores. Ya, así que esa es una forma de que los números nos vayan diciendo algo, no que sean números por ser números. ¿Ok? Ya, tenemos eso. Entonces, podemos decir que finalmente en la conexión en paralelo, la resistencia equivalente siempre va a ser menor que la menor, va a ser el inverso de la suma de los inversos, o el inverso de la suma de las conductancias, si ustedes quieren, que el voltaje va a ser igual en cada uno de los elementos, en cada una de las ramas del paralelo, y que la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes parciales o las corrientes de las ramas. Eso es lo que tenemos entonces en un circuito paralelo. Si comparamos los dos casos, vamos a tener, aquí está en amarillo la columna, lo que importa un circuito serie, y aquí en azul, un celeste, lo que interesa un circuito paralelo. Pero desde el punto de vista de resistencias, en el caso del circuito serie, la resistencia equivalente va a aumentar si colocamos más resistencia dentro del circuito. Pero en el paralelo, la resistencia equivalente va a disminuir toda vez que nosotros incorporemos más valores o más elementos al circuito. ¿Ya? Entonces, aumenta en el serie, disminuye en el paralelo. Respecto del voltaje, en el caso del circuito serie, cada elemento tiene su propio voltaje. ¿Ya? Y estos voltajes van a ir aumentando a medida que aumenta la resistencia particular. Lo otro es que la suma de todos los voltajes va a ser igual al voltaje total. En el caso del paralelo, el voltaje es el mismo valor para cada elemento y va a ser igual al de la fuente. Lo que acabamos de ver. Respecto de la corriente, en el caso de un circuito serie, la corriente es la misma en todos los elementos y va a ser igual a la corriente total del circuito. Si tiene muchas resistencias, cada vez que tenga más resistencia el circuito, se va a ir disminuyendo la corriente. Pero en el caso del circuito paralelo,
cada elemento está en el paralelo, está recorrido por una corriente diferente, independiente. ¿Ya? Y va a ser esta corriente, va a ser menor cuanto mayor sea la resistencia de la rama en paralelo. Y lo otro que nos dice el circuito paralelo es que la intensidad total, o la corriente total, es la suma de las corrientes individuales. Y desde el punto de vista de los cálculos, aquí tenemos resistencia total en el caso serie, la suma; en el caso paralelo, resistencia equivalente, el inverso de la suma de los inversos. En el caso de la corriente en serie, la corriente es la misma. En el paralelo, la corriente total es la suma de todas las corrientes parciales. En el serie, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes parciales. Y en el paralelo, el voltaje total es igual al voltaje en cada uno de los elementos parciales. ¿Ya? Esas son las características que tiene tanto el circuito serie como el circuito paralelo. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas hasta ahí? No. Ya. A ver, un par de ejercicios, algunos ejercicios. Dice aquí, tenemos ese circuito y nos piden calcular la resistencia total equivalente del circuito siguiente, entendiéndose que la resistencia total equivalente es mirada desde el terminal. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué voltaje tendrán R1 y R2 si aplicamos aquí 200 volts? Pero antes de resolver el ejercicio, lo primero es, ¿qué tipo de conexiones reconocen aquí en este circuito? ¿Habrá alguna en serie, habrá alguna en paralelo? Yo creo que ambas. Ya, ¿cuáles? Aquí Yo podemos creo que identificar. R4 y R5 están en serie Ya, y esa en conjunto con R3 están en paralelo. muy bien. ¿Algo más? Después R1 con esa que dije ahora estarían en serie con R2 ¿o no? Sí, exactamente. Muy bien. Ya, ese es el equivalente. Veamos, voy a... esto por ahora, para quedarme con ese. Vamos a checar el circuito ahí. Ahí. Entonces, nosotros podemos decir aquí, y aquí hay una especie de regla para poder escribirlo. Esto, yo lo voy a mencionar el tiro aquí. No, esto es como una ecuación. Entonces yo puedo decir aquí que la resistencia total o resistencia equivalente, que es la otra forma, yo puedo decir que aquí tengo primero R4 y R5 estarían en serie. Cuando yo tengo dos resistencias que están en serie, coloco el signo más, porque recuerden que la resistencia total de un circuito de serie es sumarlo. Y esta, y para ello se pone, voy a ver si pongo aquí, me parece que tenía un formato. ¿Dónde está la forma? Ah, no, está acá. No, acá. Un segundito, por favor, porque si no me va a dar error. No, ese es el signo. Paralelo. ¿Ya? Entonces, eso significa paralelo. Puede ser dos líneas diagonales. ¿Ya? Lo que pasa es que si pongo dos líneas diagonales me va a dar esto. Entonces, R4 y R5 están en serie y esa serie están en paralelo con R3. Con R3. Está en paralelo con R3. ¿Ya? Y todo este equivalente está en serie con R1 y con R2. ¿Ya? Con esta forma de escribir estoy diciendo lo mismo. R4 y R5 están en serie. Ese equivalente está en paralelo con R3. ¿Digan? Hasta ahí. Y este equivalente está en serie con R1 y con R2. ¿Cuál será entonces el valor de la resistencia total del circuito?
Calculadora. Calculadora. Vamos a colocar aquí la calculadora. Entonces, veamos. Dijimos que R4 más R5, o sea, 50 más 34, o sea, tenemos 84. ¿No es cierto? 84 está en paralelo con 30, perdón, con R3, que es de 60. O sea, esto va a ser 84, y ya, colocarlo ahí, 84, lo multiplico por 60, recuerden que es el producto de la suma, y lo divido por entonces la suma de 84 más 60. 84 más 60. Ya, 84 entonces es la suma de estos dos en serie, paralelo con 60, y eso resulta ser 35. Ya, o sea, todo esto equivalente aquí es 35. Y esos 35 estarían en serie con 45 y en serie con 20. Por lo tanto, la resistencia total o resistencia equivalente, mirado desde aquí de la entrada, el circuito es de 100 ohms. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Y yo podría entonces ahora escribir este circuito equivalente y lo voy a cortar aquí. Ya, perdón, me equivoqué. Ahí. Ya, entonces, como si yo tuviese ahora este circuito equivalente, en donde tengo que R1 vale 45, R2 vale 20, pero R3 dijimos que era, lo borré. Ah, no. 35 me parecía que era. A ver si es cierto. Tengo aquí 50, 53, 84 y 60. 84 por 60. Era 35. Ya. Entonces divido por 84 más 60. Ya, 35. Entonces. Ahí. 35. Por lo tanto, este no es R3 en este caso, sino que aquí podríamos escribir como una resistencia equivalente, una RA, si ustedes quieren, como quieren colocarle el nombre. Entonces aquí vamos a tener aquí RA igual 35. RA igual 35. Eso es. Bueno, ya lo puse. Este es RA. Este valor es de RA, no es RA. Y ese RA es igual a la serie con el paralelo. Entonces, la otra pregunta que nos hacían aquí era ¿qué voltaje aparecerá en R1 y R2 al aplicar los 200 volts al circuito? Es decir, aquí ahora aplicamos 200 volts. O sea, aquí aplicamos 200 volts. Entonces, positivo acá arriba, negativo aquí abajo. Tengo una fuente de 200 volts. Entonces, nos preguntan qué valor tengo aquí en esta resistencia, qué voltaje tengo en esta resistencia y qué voltaje tengo en esta otra resistencia. Y para ello, qué tensión soportar en R1 y R2. Y para ello lo que podemos hacer es calcular, utilizar aquí el divisor de voltajes. ¿Recuerdan cómo es el divisor de voltaje? Vamos a volver un poquito más atrás. Divisor de voltaje, es el divisor de corriente. Divisor de voltaje, el voltaje en una resistencia cualquiera es I por RJ, en donde I es el voltaje total dividido por la suma de todas las resistencias multiplicado por la resistencia que estamos buscando. ¿No es cierto? Entonces, si aplicamos ese, aquí, entonces, si yo quiero calcular el voltaje en R1, voy a escribir aquí en una ecuación. Si quiero conocer el voltaje en R1, entonces dijimos que B, llamémosle B1, para todos estos efectos.
Entonces es el voltaje, dijimos. Ahí. El voltaje en este caso es 200, dividido por la resistencia total, que en este caso es 45 más 35 más 20. Lo voy a escribir así tal cual. 45 más 35 más 20, sabemos que eso es 100, ¿no es cierto? Y todo esto lo multiplicamos por R1 en este caso, para saber el voltaje. Entonces, si hacemos ese cálculo, debiésemos tener, aquí, entonces 200, 45 más 35 son 80 más 2, 100, dividido por 100, entonces, o sea, 2 amperes, y esto lo multiplicamos por, no, lo multiplicamos por 45, entonces el voltaje aquí en R1 va a ser igual a 90 volts. Igual 90 volts. Eso es lo que vamos a tener aquí en P1. Muy grandes. Para 24, para 18. Ahí. Entonces, este voltaje es de 90. Y lo otro que nos preguntan, ¿qué voltaje tengo en R2? Bueno, para R2 puedo ocupar la misma cosa. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí, pero voy a hacer un pequeño cambio. Porque los 200 se mantiene, esta suma se mantiene, pero ahora esto cambia a 20. Y eso va a ser 40. Ya. Porque 200 dividido por 100 es 2 y 2 por 20 son 40 volts. Luego aquí van a caer 90 volts y aquí van a caer 40 volts en esta resistencia. Y fíjense que podemos calcular qué valor tengo aquí. Vamos a aplicar eso mismo. Y lo vamos a hacer de dos maneras. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y entonces, tomo esto, me lo llevo. Fíjense que aquí voy a tener, este sería B2, este es B2, y este le vamos a asumir que es BA para el equivalente, este equivalente, 200 dividido por lo mismo, o sea, coloquémosle 100 aquí al tiro, porque no ocupe tanto espacio, que va a ser 2, ¿no es cierto? Y esto por 35, eso significa que aquí tengo 70 volts, ¿de acuerdo? Y aquí he aplicado en todos los casos ley, división de voltaje. Fíjense que si yo sumo 90 más 70 más 40, ¿qué debiese obtener? ¿Qué pasa si sumo B1 más B2 más B sub A? Ya, Nicole me dice que es los 200 volts. Efectivamente, si yo sumo 90 más 40, tengo 130 más 70, 200. Y eso tendría que ser, perfecto lo que dice Nicole, perfecto, digamos, eso tiene que ser porque como un circuito serie, entonces el voltaje total tiene que ser igual a la suma de los tres voltajes, de B1, BA y B2. Recuerden que BA es el equivalente de estos tres que tenemos. Perfecto, ¿está claro eso? ¿Dudas, consultas hasta ahí? Todo claro, profe. Ya, muy bien. Consulta, ¿podría calcular el voltaje en R4 y en R5? ¿Se podrá calcular ese voltaje? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo podríamos calcular ese voltaje? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿No debería ser 70?
En R4 y en R5, Ah, no. no, esos 70, está bien la idea, pero esos 70 eh, están aquí. Esos 70 volts están aquí. No sé por qué me dan un valor tan grande aquí de letra. Ya, esos 70 volts están aquí. Ahí. Y aquí. Ahí están esos 70. ¿Ya? Es decir, es positivo acá arriba, negativo aquí abajo. En otras palabras, están en R3, los 70. ¿Ya? ¿Y por qué en R3? Y no en RA, en rigor en los dos. ¿Ya? Porque yo aquí estoy considerando un equivalente, y el equivalente es el paralelo de R3 con este serie. Por lo tanto, estos 70 están puestos aquí, y van a aparecer también entre este extremo, o este lado de RA, y R5, pero en el total. Por lo tanto, yo puedo aplicar nuevamente, en este caso, división de voltajes para poder saber qué voltaje tengo aquí en la resistencia 50 y qué voltaje tengo en la resistencia 34. Pero hay una pequeña diferencia con respecto a esto. Fíjense que ahora yo conozco, en vez de estos 200, que antes eran los 200 que estaban aquí, entre este punto y este punto, ¿me fijan? Antes los 200 estaban aquí, para que quede bien claro. Los 200 estaban aquí, ahí y aquí. Ahí estaban los 200, ¿ya? Ahí están los 220, los 200 volts. Y ahora aquí tengo 70. Entonces, si yo me olvido todo esto de la resistencia R1 y de R2, me olvido de ella y tengo solamente este circuito, entonces fíjense, y esto lo considero como si fuese mi fuente, como si fuese mi fuente, entonces yo puedo saber cuál es, solamente en esta parte del circuito, en R4 y en R5, tendría como este equivalente. ¿Ya? Yo tendría esa serie ahí nomás. Entonces puedo decir aquí que voy a colocar aquí, voy a copiar, lo voy a pegar. Aquí para efecto, para estos efectos, entonces, para todos los efectos aquí yo puedo decir que el voltaje en R4, o sea, B4, va a ser ahora. ¿Cuál es el voltaje aplicado? Ahora son 70. Fíjense, no son los 200, son estos 70. Solamente el circuito serie. Son 70 y ahora divido por 50 más 34, ¿no? Por 50 más 34. No tengo los otros valores. ¿Ya? Tengo solamente estos dos. Pero igual aquí estoy aplicando división de voltajes, pero en este circuito serie de estos dos. ¿Ya? Y entonces para calcular el voltaje en R4, esto lo multiplico por 50. ¿Ya? Y eso va a ser entonces, veamos la calculadora. Entonces voy a tener 70 lo voy a dividir por 5 más 30, 84, y ese resultado lo multiplico por 50. Y eso me da entonces 41.77. ¿No? Si es que no me he equivocado, 41.77. 41.77. Eso es lo que iba, ¿cierto? 41.66. 41.67. Ahí sí, perdón. Y se aplicó esta misma división de voltajes, perdón, bien digo, de voltaje, a la otra resistencia, a la de abajo. Entonces, este va a ser B5. Se mantienen los 70, se mantienen los 84, pero este aquí va a ser igual. Ahora va a ser este de 34. Y debiese ser la diferencia entre 41.67 y 70, el voltaje que debe aparecer aquí. Veamos si eso es cierto. Entonces, borramos esto, voy a tener 70 dividido por los 84, pero ahora multiplicado por los 34.
28.33. 28.33. 28.33. Entonces, esos 28.33, yo le sumo los 41.6666667 en alguna parte, 69.999, o sea, 70. ¿Me fijan? Y ahí corresponde. ¿No? Entonces, sí es posible, aplicando divisiones de voltaje, saber cuál es el voltaje que tengo aquí, cuál es el voltaje que tengo aquí, aquí, en cada una de las resistencias. ¿Podría saber en los valores de las corrientes? Sí, también. También, ¿no es cierto? Porque fíjense que ya supimos que la resistencia total, mirado desde aquí de la fuente de 200, era 100 ohms, ¿no es cierto? El total. Por lo tanto, si yo divido los 200 volts, lo divido por los 100 ohms, que sería esta parte de aquí, yo sé cuánta corriente va aquí. Aquí va a haber 2 amperes. Entonces, esos 2 amperes van a estar circulando aquí. Ahí para allá voy a tener 2 amperes. 2 amperes, y esos 2 amperes también van a venir para acá. 2 amperes. 2 amperes para allá. Y fíjese que concuerda. Estos 2 amperes multiplicados por 45 ohms son 70 volts, que fue el que calculamos aquí. Perdón, 2 por 45, 90, que son estos 90 que calculamos aquí. Y 2 por 20 van a ser los 40 volts que calculamos en este caso acá abajo. ¿Ya? Ahora, estos 2 amperes, fíjense que ahora podemos hacer división de corriente para saber qué corriente tengo por aquí y qué corriente tengo por acá. ¿Ya? Porque ahora aquí voy a entrar con 2 amperes. Inserto esto. Aquí tengo 2 amperes ahora. 2 amperes. 2 amperes tengo aquí, ¿no es cierto? Y fíjense que yo puedo saber qué corriente voy a tener aquí entonces. Inicio, perdón, insertar una flecha para acá. Yo puedo saber qué corriente tengo ahí. Y para saber esta corriente, entonces puedo aplicar ahora división de corrientes, ¿ya? Porque esto y esto estarían en paralelo. Entonces puedo decir aquí, y si aplico la división de corrientes, voy a colocar aquí I4 para todo efecto. Entonces voy a aplicar aquí una ecuacióncita. Le vamos a hacer aquí en esta ecuación que I4 I4 es igual. ¿Qué decía la división de corriente? Que es igual a la corriente que entra al nudo, que en este caso es 2, lo multiplico por, y aquí tengo una ecuación, ahí tengo la ecuación, ¿no es cierto? Esos dos, si quiero calcular esta corriente, por aquí, son los 2 por el opuesto, que en este caso vale 60, y dividido por la suma, por los 60 más estos dos que están sumando, 50 más 34, por 84. Y esto me va a dar aquí entonces una corriente de, vamos todo esto, entonces va a ser 2 por 60 dividido por 60 más 84, que tenemos ahí. 0,83. 0,83, o sea, 0,83 amperes. Ahí. Bien. Y podría calcular esta corriente, que le voy a llamar I3. Voy a aplicar el mismo criterio. Copiar, pegar. Bueno, nuevamente por división de corriente. I3 va a ser 2 amperes, que es la corriente que entra,
como quiero calcular ahora esta corriente por aquí, y le llamé I3, es el opuesto. ¿Cuál es el opuesto? La suma de 50 más 34, que están en serie. O sea, 84 voy a tener aquí. 84 y dividido por lo mismo. Debiese tener la diferencia para que la suma de estos dos me dé 2 amperes, porque eso es lo que me dice la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces vamos a sacar todo esto. Y vamos a decir 2 por 84 dividimos por 60 más 84. Ahí. Igual 1,16. 1,17 en otras palabras. ¿Ya? Y si sumo 1,17, si sumo 1,17, 1,17 más los 0,83, esto me debe dar 2. 2. Y eso es lo que me dice Kirchhoff. O sea, en este nudo, la corriente se va a dividir un poco para acá y otro para acá. Y la suma de esos dos tiene que ser igual a la corriente que entra. Eso es lo que me dice Kirchhoff. Entonces voy a tener 2, aquí para abajo voy a tener 1,17 y para allá voy a tener 0,83. Ahora, ¿cómo puedo saber si esos datos están correctos? Hay otra forma aquí de saber. Yo sé que esta resistencia es de 60 y esta resistencia la suma de los dos es de 84. Aquí hay más resistencia, por lo tanto, si hay más resistencia, menor corriente debe haber por aquí. Y como aquí hay menos resistencia, mayor corriente va a haber por aquí. Y efectivamente eso ocurre. Porque este I3 es esta corriente que circula por aquí, de 1,17, y esta corriente que circula por aquí va a ser de menor valor. Y como estos dos están en serie, la corriente que circula por 50 y por 34 es la misma. Y por último, podría multiplicar 0,83 por 50 y debiese ser 41,67. Sí, sí, sí. 0,83 por 50. 41,5. Sí, hay algunos decimales ahí que están medio perdidos. Porque en rigor es 0,83333333. Y lo mismo aquí. 0,83, más 3 ahí, por 34, me diese dar de estos 28,33. 28,33. Perfecto. Ya, ahí iremos tal vez un poquitito desordenado, pero hemos sacado cuentas de prácticamente todo lo que tenemos a mano aquí en el circuito. ¿Dudas, consultas? Hemos usado leyes de Kirchhoff, circuitos serie, circuitos paralelos, división de corriente y división de voltaje. Es lo único que hemos usado. Chuta, antes Riera le había preguntado cuál es el resultado, no me fijé antes de él. ¿A qué se refería con ese cuál era el resultado? Consultas jóvenes, dudas. Ya, disculpa, Gerald. Consultas, dudas de lo que hemos hecho hasta aquí, en este caso. En rigor hicimos mucho más de lo que nos pedían.
Todo Ya. claro, profe. Ok. Bien, entonces, volver a esto. Ahí tienen otro ejercicio aquí abajo. Calcular la resistencia equivalente de ese circuito. Ah, perdón. Ah, es que lo borré aquí. Pero está bien, aquí hay otro. ¿Qué configuración reconocen aquí en este caso? Paralelo y en serie. Paralelo y serie. Muy bien. Y en esta, en el último de abajo, Igual paralelo y en serie. ya, pero aquí más específico, ¿cuáles estarían en paralelo, cuáles estarían en serie? A ver, yo creo que R5 y R7 están en serie. Y eso en conjunto están en paralelo con R3. Ya, muy bien. Mm, Y eso sería, es que no sé cómo explicarlo, pero ya, R8 y R6 también están en serie ah, y son paralelo con R4. muy Y bien, ese en conjunto sería en serie con lo que está arriba, muy bien. ¿o no? Exacto, exactamente. Todo esto de aquí abajo, que formarían un equivalente, estaría en serie con el equivalente de esto que está acá arriba. Y además en serie con R1 y con R2. Muy bien. Alguien, ese digamos que podría ser el más complicado de todo. Mm, perfecto. Entonces aquí también podemos no solamente calcular la resistencia equivalente del circuito, sino que además el voltaje que tiene R3 y R4, o sea, esta y esta. Incluso podemos calcular voltaje y corriente en cada uno de los elementos. De hecho, análisis de circuitos que podemos hacer sobre este circuito significa conocer en cada uno de los elementos componentes del circuito el valor de corriente, voltaje y potencia que pueda tener. ¿Ya? Entonces aquí podemos calcular corriente, voltaje y potencia en R1, en R3, en R2, en todos los elementos, incluso en la fuente. La fuente, la fuente al aplicar 24 volts aquí, también podemos, bueno, tenemos voltaje, pero podemos saber qué corriente va a circular por ahí y cuál es la potencia que está entregando el elemento. Em, son las 16:22, no hemos hecho ningún alto, ningún recrédito. Podemos terminar a las 4:20, a las 4:30 para que eh, así tenemos las 2 horas que dice los horarios. Y me gustaría que antes de terminar en estos 8 minutos que quedan según mi reloj, puedan calcular la resistencia total mirado desde estos terminales. Mirado de esos terminales. ¿Cuál es el valor de resistencia total que habría en este circuito?
Entonces, ¿cuál será la resistencia equivalente en el circuito, en el último circuito? A mí me dio 80 ohms. 80 ohms. No sé, no lo he calculado, lo voy a calcular. ¿Alguien tiene el mismo resultado? Yo lo estoy calculando todavía. Ya, ok, no hay problema. Igual me dio 80. Ya. Ok, entonces estamos bien. Yo ahora estoy terminando de calcularlo. 80, perfecto. Y si aplicamos 24 volts, ¿qué corriente podríamos tener? Tal como dice, si aplicamos 24 volts al circuito, ¿qué corriente total habría por este? 0,3. 0,3 amperes. Perfecto. Perfecto. Y por último, voltaje en R3. O para hacerlo menos complicado, voltaje en R1. 4,2. 4,2. Perfecto. Ya, ahí ustedes pueden seguir calculando después los otros voltajes y las otras corrientes. Bien, dudas, consultas. Todo claro, profe. Ya, muy bien. Nos veremos entonces el próximo lunes. Yo voy a ir subiendo este material para que ustedes lo tengan y lo puedan ir revisando cuando estemos haciendo la clase o antes como ustedes gusten. Ya. Bien, jóvenes y señoritas, nos vemos entonces el próximo lunes. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Cuídense. Chao, Gracias, profe, nos profe. vemos. Chao. Chao, Chao, profe, chao. que esté bien. Gracias igual.